Asofotel, Asociación de Fonoaudiólogos y Terapeutas del Lenguaje, Región Sierra Norte del Ecuador. Somos una asociación sin fines de lucro. Nuestro objetivo primordial es promover el perfeccionamiento profesional de intervención en todas las áreas de la comunicación, apoyar la actualización de conocimientos y motivar la innovación tecnológica en beneficio de la comunidad. Mediante nuestras actividades, procuramos siempre el mejoramiento académico y social de sus miembros. Estamos comprometidos en la realización de charlas, asambleas, Facebook Live, apoyo solidario, capacitaciones de sus miembros. Promovemos una atención profesional con calidad y calidez. Representamos a un grupo de profesionales titulados, debidamente capacitados para el abordaje terapéutico. ¡Únete! Aún estás a tiempo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es María Fernanda Torres Arabia. Soy miembro de la Asociación de Fonoaudiólogos y Terapeutas del Lenguaje, Región Sierra Norte del Ecuador. En esta ocasión he sido considerada para ser la moderadora de la presentación de nuestro querido Santos Borregón, ¿sí?, que nos va a acompañar este día en nuestro primer Facebook Live. Les presento, es licenciado en Ciencia de la Educación, especialidad en Pedagogía Terapéutica, es especialista en Psicopatología del Lenguaje y su rehabilitación, logopedia. Además, tiene un curso superior de estimulación precoz. Tiene 30 años de experiencia como actividad docente, relacionado siempre en el ámbito de la discapacidad, atención temprana, la intervención de trastornos de la comunicación, audición, lenguaje, lectoescritura, habla y voz. Además es profesor y asesor en temas de educación inclusiva para personas con discapacidad, ¿sí? También imparte formación y conferencias para profesores y especialistas en diplomados, posgrados, cursos, jornadas, tanto en España y también a nivel de América Latina. Ha publicado diversos libros, ¿sí?, relacionados a temas de inclusión y sistema educativo, afasia, enseñanza de la lectura y escritura, ¿sí? Y también ha planeado una metodología innovadora en el análisis e intervención en el libro de los trastornos de la articulación. Entonces, les recomendamos que le sigan, por favor, a Santos Borregón en sus redes sociales, Facebook, Twitter y también en Slider, ya que comparte valiosa información, ¿sí?, que nos va a servir a todos nosotros, terapeutas del lenguaje. Entonces, bienvenido, Santos Borregón. Doy paso, por favor, para que empecemos con la charla. Muy bien, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Vale. Bueno, muy buenas tardes y perdón. Muy buenas tardes y bueno, agradezco a Sofotel y a todos cuantos están ahí presentes y demás la oportunidad de compartir cuanto menos el interés que tenemos en los temas de educación y en la atención a niños o adultos con problemas, en este caso centrados en el entorno a los trastornos de la articulación. Bien, decirles que prácticamente lo que voy a exponer va a ser, en esto que yo llamo un nuevo enfoque, está basado prácticamente en la experiencia de la intervención con niños y con adultos. El enfoque que hago es, por lo tanto, digamos, más educativo que no tanto patológico, por decirlo así, o clínico. Y verán un poco la razón que avala un poco este tipo de presentación. Bien, inicialmente sé que su interés espero que no sea tan alto porque me pondrán en una situación un poco más comprometida, pero sí sé que su interés es en que podamos todos, digamos, desarrollar
pues no sé, algunas ideas o al menos cuestionarnos algunas ideas sobre el modo de intervención. De cualquier manera, como les decía, mi interés es presentarles algunos motivos para la reflexión, presentarles algunas ideas que puedan, no digo subvertir, pero sí al menos complementar la formación que tenemos desde nuestros ámbitos universitarios o desde la propia praxis educativa. Bien, les presento un poco el programa, una pequeña introducción, les hablaré de pruebas de exploración y la razón del por qué hacer este tipo de exploración, como pongo ahí atendiendo a fonemas y alófonos. Después hablaré de la metodología que yo entiendo que debe ser consecuente con ese tipo de exploración y luego hablaremos finalmente de algunos modelos, bueno, con algún ejemplo sobre cómo intervenir concretamente. Bien, les he puesto aquí una imagen de quizás el monumento más representativo construido por los romanos en Segovia, que es el acueducto, que me permiten que haga una breve alusión, no solo por hacer propaganda de la ciudad, sino en este caso para aprovecharlo un poco de nuestra función. El acueducto se construyó, lo construyeron los romanos en el siglo, a principios del siglo II después de Cristo, y tenía por finalidad traer el agua desde la montaña, desde lejos, unos kilómetros, y venía y pasaba todo este valle, que es profundo, y lo pasaba a través de un canal que estaba ahí en la parte de arriba, que está en la parte de arriba, y llegaba así al centro de la ciudad. El acueducto está hecho de granito y no tiene, digamos, todos los arcos están, digamos, construidos sin ningún tipo de argamasa, sin ningún tipo de cemento ni de nada de aquello. Entonces, nuestra función, como digo, pues se trata en este caso de conocer un poco dónde están las dificultades del niño, del adulto, y tratar de hacer igualmente de puente para, de alguna forma, pues conseguir que el niño adquiera o consiga superar, al menos a nivel fonético, fonológico, estos problemas sobre los que vamos hoy a reflexionar un poco. Quizás en algunas ocasiones, y esto me ocurre aquí igualmente en España, digo que lo ponemos todo un poco patas arriba. No sé si realmente lo ponemos patas arriba, pero al menos sí cambiamos la perspectiva. Les pongo un ejemplo. Conocerán a lo mejor esta imagen que se hizo viral. Como ven, si apreciamos ahí, pues bueno, la gente, digamos, esas 4 personas parecen sonrientes, no se cambia la imagen y sin embargo, si la volteamos, realmente no es así. Algo parecido trataré yo de hacer aquí. No quiero tampoco ponerlo todo patas arriba, pero sí al menos dar una, digamos, una perspectiva distinta a la hora de valorar los trastornos de la articulación. Bien. Cuando planteo que es necesario un nuevo enfoque en la evaluación e intervención, pongo ahí algunos ejemplos, porque recurrimos mucho a esto que yo llamo a examinar más que enseñar. Con los niños les decimos, mira, haz así, haz como yo, mira, mírame bien, mira, pon la lengua así, toma mucho aire, coge aire y a ver, ahora vamos a decir, mira, haz el ruido de la moto, haz el ruido del coche, a ver, otra vez, di ratón. Y el niño pues intenta ya de su manera de, digamos, imitarnos y a veces incluso no sé, le llamamos un poco la atención. Mira, presta atención, unas veces lo haces mejor, unas veces lo haces bien, otras no lo haces tan bien. En realidad, digamos, muchas de estas cuestiones o de, digamos, observaciones que utilizamos cuando estamos trabajando con niños no son modelos de enseñanza, no son didácticas, no son metodológicamente, digamos que pedagógicamente tienen poco sentido. Más bien lo que estamos haciendo es examinando. Estamos diciendo, ¿quieres pronunciar la R? Pues mira, tienes que hacer así o asado, pero yo no te estoy enseñando, te estoy diciendo que lo hagas directamente, ¿no? Bien, es un poco este el esquema que yo quisiera romper, ¿no? Por eso pongo aquí un nuevo enfoque, un nuevo modelo, y digo el por qué, pues por eso, porque en muchas ocasiones examinamos. ¿Y para qué? Pues para cambiar un poco la metodología, si es que es preciso, obviamente. Y quizás se me ocurría poner aquí 3 imágenes que creo que pueden representar un poco los problemas en la articulación. A veces el interés del niño, obviamente un niño o un adulto, bien, hablemos más de niños, un niño que tiene interés, digamos,
conseguimos mucho más, es mucho más eficaz la intervención que cuando bueno, no me interesa, paso. En otras ocasiones, bueno, no sé si puedo o no puedo, es que me pides que suba la lengua arriba y yo realmente no alcanzo a subirla. Y en otras ocasiones, pues, es que no sé, lo que tú haces, no sé cómo lo haces. De alguna forma, todas estas, digamos, variables que pueden estar presentes en un análisis y en una intervención con niños y demás, debemos de considerarlas. Lo dejo un poco a modo introductorio y me van a permitir que haga una pequeña alusión a los trastornos del habla, trastornos fonéticos o trastornos de los sonidos del habla, como ya, digamos, etiqueta el DSM-5. He puesto ahí dislalia evolutiva. Lo he resaltado mucho y lo he puesto entre comillas, porque vamos a ver si es evolutivo, no es dislálico. Un niño, un recién nacido, un niño de 1 año, no es un torpe, no es un adulto torpe, es un niño. Luego, en dislalia nos pasa lo mismo, un niño que a su edad no pronuncia determinados fonemas, evidentemente, no es un niño que tenga una dislalia. Luego, digamos, es una definición que se ha venido usando o sí, una clasificación que yo creo que podría, digamos, eliminarse perfectísimamente. Sin embargo, sí me interesa subrayar el término de funcional, que es quizás, digamos, al ámbito que más me voy a referir yo hoy. Yo defino la dislalia funcional como un trastorno de la articulación, un trastorno fonético, puesto que no acabo de realizar muy bien los rasgos que tiene ese sonido. Y pongo ahí, debido a un uso ineficaz del mecanismo articulatorio. No se trata de, en la mayoría de las ocasiones, de problemas orgánicos, sí, en algunos casos sí estarán presentes, pero en la mayoría de las ocasiones, y por eso es dislalia funcional, no hay dificultades. Pero tiene dos matices que quizás yo creo que debemos de prestarlo una determinada atención. Cursa con edad inadecuada y o presenta rasgos de estabilidad. El ejemplo que ponía anteriormente, que un niño no pronuncie la R a los 2 años, pues es algo obviamente natural. Pero, de alguna forma, con edad inadecuada, dicen, mira que ya el niño tiene más edad y todavía no ha adquirido los fonemas más usuales. Voy a poner un ejemplo. Digamos, se admite un poco como trastorno dislálico aquel que aparece cuando el niño ya debería de tener adquirido el repertorio fonológico, ¿no? Fonético fonológico. Bien, generalmente se llama dislálico en ese sentido, se aplica tal etiqueta a niños que tienen allá entre sus 6, 7 años, puesto que ya a esa edad se supone que debería tener adquirido el repertorio fonético fonológico. Sin embargo, en el ejemplo que yo voy a ponerles a continuación, el niño que no pronuncia una vocal a los 3 años, esto no, digamos, cursa con edad inadecuada. Yo lo etiquetaría de dislalia funcional inicialmente, si no tengo otros datos que me apunten a otras dificultades. Les pongo un ejemplo. Elena tiene una pelota. Alana tiene una pelota. ¿Tiene hambre? Tiene hambre. Elena. Alana. Como ven, Elena tiene una... como ven, en este caso, la niña tiene 8 años. A los 3 años era dislálica, a los 2 años y medio a lo mejor también. No sé cuándo empezó a hablar, pero de alguna forma a los 5 años era dislálica, a los 4 años también y a los 8 sigue siendo. Por eso digo, cuando de alguna forma cursa con edad inadecuada, la E debería estar mucho antes, y o presenta rasgos de estabilidad. Y digo presenta rasgos de estabilidad porque sabemos, por experiencia, que algunos fonemas, como puede ser la R, cuando se velariza y el niño dice rico, romano, ruso, el niño de alguna forma esa R ha confundido, perdón, no ha confundido, digamos, ha suplantado una velarización por un fonema alveolar que debería estar presente. Es fácil que ese niño desde los 2 años, desde los 3 años, que inicia así la articulación de ese fonema, se vayan quedando como estables. Por eso no es que yo esté patologizando, por decirlo así, los trastornos de articulación, pero sí creo que sería importante en esos momentos prestar un discreto apoyo, cambiar la dinámica articulatoria. No se trata de que vaya a consulta a un fonoaudiólogo o a un especialista
para seguir un tratamiento intensivo ni nada de esto, no, simplemente empoderando a los padres y dándoles alguna pauta para que vayan interviniendo. Bien, en esta misma línea vamos a hablar de los trastornos del habla. Elena, Ay, perdón. La dislalia orgánica, cuando se debe a una alteración en los órganos articulatorios, ya lo sabemos, la típica dislalia del niño con discapacidad auditiva o la típica dislalia del niño que tiene problemas a nivel de disglosia, labial, lingual, etcétera, es decir, alteración en los órganos de la articulación. El tipo disglósico, de alguna forma, pues tendríamos ahí la maloclusión, fisura palatina, labio leporino, etcétera. No me meto en ello, únicamente lo quería poner así de inicio para, digamos, centrarme en un aspecto, que es el tema de los, digamos, de las connotaciones sonoras que tienen todas ellas. Igualmente teníamos ahí la disartria, que es de origen, digamos, del sistema nervioso central o periférico, y quería apuntar que tanto las dislalias cuanto las diglosias y disartrias no se discriminan frecuentemente por sus rasgos acústicos, sino por su etiología. El niño con discapacidad auditiva puede articular como un niño dislálico, sin embargo, tendrá un tipo de dislalia orgánica. El niño disglósico le puede ocurrir otro tanto y el niño disártrico otro tanto. Y la intervención en todos estos casos, digamos, puede ser común. Puede ser común y a la vez, de alguna forma, sí cobra una mayor importancia el hecho de que de alguna forma sea motivada por un tema diglósico, disártrico o discapacidad auditiva, ya que en este caso no hay ni tan siquiera que esperar a estos rasgos de estabilidad, como decía anteriormente, sino que, por poner un ejemplo, si pretendemos que el niño consiga hablar en un determinado momento, un niño con discapacidad auditiva, obviamente, si la discapacidad fuera profunda, pues tendríamos que iniciar programas de desmutización, etcétera. Bien, que sería igualmente enseñarle a pronunciar los fonemas. He apuntado ahí un término de pseudodislalia, que en realidad si es pseudo no es una dislalia, que lo suelo aplicar a veces para significar que hay veces que algunos niños articulan unos determinados fonemas en un momento y en otro momento no, pero el mismo fonema o el mismo alófono. Hablaremos de ello dentro de un poquito. Bien, quiero hablar de la importancia o de la justificación de la etapa de atención temprana. Y bueno, pongo aquí expresiones de alto riesgo. Yo diría que son expresiones muy bien intencionadas, no lo dudo, pero que no siempre son muy adecuadas. Tranquilícese, hay que darle tiempo a que madure. La niña que puse antes con la dislalia de a los 3 años, tranquilos pueden estar los padres, puesto que no es un problema grave, pero de alguna forma no hay que esperar. No se preocupe, en breve normalizará. No siempre tenemos dotes de videntes. No le pasa nada a nivel orgánico, los órganos fonoarticulatorios están bien. Si la mayoría de los niños dislálicos no tienen problemas en órganos articulatorios. Y es un niño inteligente, incluso va por encima de su edad, sí, pero puede tener sus problemas de articulación. Y de ahí a veces concluimos, no precisa de apoyos. Esta conclusión no siempre, de alguna forma, es razonable. Yo no estoy, como les comentaba antes, no estoy apoyando que haya una intervención muy específica desde los primeros momentos, sino simplemente digo, quizás en algún momento sí es necesario dar unas pequeñas pautas, el empoderamiento a los padres sobre cómo, digamos, hacer que haya un cambio en esa dinámica articulatoria del niño. Bien, por una razón, decía, justificación, un poco de desatención, porque los aprendizajes tienden a permanecer estables. Los afortunados, evidentemente, y los no afortunados también. El niño dislálico, si no se le reorienta en muchas ocasiones, tiende a ser dislálico incluso pasada la edad de adquisición normalizada. El habla consolida, por lo tanto, cada vez que pronunciamos mal, estamos interiorizando patrones articulatorios. Por otro lado, sabemos que los niños, en la medida, niños, estoy hablando incluso de niños de 3 años, cuando no hablan bien se inhiben e hipofonan. ¿Por qué? Pues porque dime ratón, ratón, dime ratón, ratón, dilo más fuerte, ratón. Dice, no, hombre, lo digo más bajito porque así de alguna forma se ve menos, ¿no? Y se bloquean, ¿cómo no? Se bloquean, no tiene nada que ver con un bloqueo patológico tipo disfémico, no, hablan menos, se inhiben, la función programática quedaría un poquito más limitada.
Decía también que apoyos puntuales evitarían también tratamientos más largos y costosos. No hace falta una intervención muy específica en algunas ocasiones para cambiar la dinámica del habla. Evita, consecuentemente, también problemas en la lectura y escritura. Obviamente, el niño que pronuncia fluta, pues lo más probable es que escriba fluta. Y también contribuye a evitar exclusión, favorece interacción y socialización, y contribuye a mejorar autoestima y autoconcepto. A veces suelo poner un ejemplo que me llamó mucho la atención de un niño de 2 años y medio, tenía a su amiguete en la guardería, y en un momento me comenta la madre que estaba el niño triste porque uno de sus amigos ya no jugaba con él. Y le preguntó a la mamá y dice, ¿por qué ya no juegas con él? Dice, es que no habla bien. No habla bien, obviamente. Bien, por eso, de alguna forma, creo que la orientación en atención temprana es algo que debemos de ir considerando, insisto, no como algo, no patologizando, sino simplemente reorientando. Pongo aquí cómo es necesaria la evaluación de la articulación a fonemas y alófonos y lo voy a justificar un poco. A veces decimos, es que no tiene mucho interés, lo hace bien cuando quiere. Dice, mira, es que unas veces pronuncia bien la S y otras veces no. En otras ocasiones, porque, bueno, intervenimos con los trastornos fonológicos como si fueran fonéticos y a veces parece que centramos mucho digamos, sí, el centro de interés lo ponemos mucho en lo que es la articulación y sin embargo a lo mejor no son ahí los problemas, sino que son más fonológicos. El niño que dice atilla, pues en lugar de zapatilla, el atilla está correctamente articulado. Le faltan algunos fonemas ahí, ¿no? De alguna forma ese trastorno fonológico no deberíamos de enfocarlo como si fuera un trastorno fonético. En otras ocasiones, yo diría que enfocamos la dislalia funcional, como decía, como si fuera dislalia orgánica. Es muy frecuente, yo cuando empecé igualmente, en mi intervención con niños, el tener un espejo donde hay, digamos, depresores, etcétera, etcétera, y trabajábamos lo que es la dislalia funcional como si fuera realmente orgánica, porque metíamos muchos ejercicios de praxis, movimientos de lengua para un lado, para otro. Siempre digo, no, la lengua no necesariamente ha de ir a un concurso de movimiento ni tan siquiera a una demostración circense, ¿no? Y en ocasiones también entrenamos discriminación auditiva con buena audición. ¿Que la discriminación auditiva es importante? Sí, pero tal vez podamos estar entrenando mucho la discriminación auditiva sin por ello conseguir una correcta articulación de un fonema. De hecho, hay niños que perfectamente, ¿cómo te llamas? Endique. Ah, Endique. No, ¿cómo te llamas? Endique. Ah, Endique. No. ¿Qué ocurre? El niño está discriminando, sabe que no se llama Endique, se llama Enrique. La discriminación auditiva es buena. ¿Yo podría programar ejercicios de discriminación auditiva? Pues no creo que sea lo más oportuno, ¿no? Y como decía también al inicio, que asumimos la evaluación como un proceso de enseñanza, que generalmente le decimos al niño, di así, haz esto, haz lo otro. Sin embargo, eso a veces es más evaluación que lo que es, digamos, enseñarle al niño, ayudarle a asumir que nuestra función es ponernos a su lado para reconducir, como decía al inicio con el símil del acueducto, para reconducir desde aquel punto inicial a este punto de destino. Bien, por eso pongo aquí, yo creo, algunos aspectos que tenemos que revisar, el tema de dislalia, praxia, soplo, ejercicios linguales, etc. En la primera reseña que publiqué en su día, ya hace muchos años, decía que las personas laringostomizadas, por ejemplo, obviamente ya no hacen el soplo bucal, ya no está. Cuando, digamos, se hace una traqueotomía y demás, y se mantiene el traqueostoma sin ninguna cánula para hablar, digamos, y sin embargo no pierden la articulación. Por eso a veces trabajamos mucho, coge mucho aire, toma mucho aire. No tiene mucho sentido, o sea, es decir, a lo mejor no hace falta tanto aire. De hecho, el ejemplo que ponía, las personas con laringectomía total pueden seguir articulando los fonemas y no se vuelven dislálicos. Ejercicios linguales. Muchos niños tienen, yo siempre pongo el ejemplo, comen pistachos, comen avellanas, comen frutos secos.
quiere decir que hay una buena movilidad lingual. Comen jamón, comen, digamos, carnes, mastican muy bien y sin embargo no pronuncian. No tiene mucha razón de ser en muchas ocasiones el que estemos trabajando en muchos ejercicios linguales, de soplo, etcétera. Por lo que decía, porque no necesariamente no tenemos sonidos ni tan siquiera la P, no hacemos un soplo tipo de soplo, digamos como el que va a inflar un globo, cuando vamos a realizar una fonema, por ejemplo, como puede ser la P, ¿no? Igualmente decía la dislalia y la discriminación auditiva, que son importantes, sí, pero y que hay una interrelación entre ellos, es verdad, pero quizás me van a permitir que haga una observación que para mí yo creo que es importante. Si enseñamos a pronunciar, el niño discrimina, pero podemos trabajar la discriminación y sin embargo el niño puede no llegar a pronunciar. Digamos, trabajemos lo que es la parte de articulación, porque sabemos que cuando uno articula, discrimina. Decía que hay una mutua interrelación e independencia, ¿no? A la vez independencia porque puedes discriminar y no pronunciar. Bien, quizás me gusta llamar la atención sobre un ejemplo. Aquí en España, no sé por ahí, está muy perdido el fonema L, la doble L. Y sin embargo, si ponemos a un profesor, y yo a veces lo suelo poner en algún curso y demás, aludiendo al tema de discriminación, pronunciación, etcétera, digo, si yo pongo un dictado ahora mismo a los profesionales, todos ellos con su licenciatura o su diplomatura, y les digo, vamos a escribir sílabas, alguien puede pensar que es una cosa banal y fácil. Sin embargo, si mi dictado se centra en dictar sílabas tales como ya, yo, ye, yu, yi, yo, ya, no con esa rapidez, pero para que lo escriban fácilmente, aquellos profesores que son capaces de pronunciar el fonema L, la doble L, escribirán y de alguna forma no cometerán errores. Pero aquellos que no pronuncien la doble L fácilmente tendrán también problemas en la discriminación de ambos fonemas. Y en este sentido hilo ya con el tema de dislalia y escritura. Quizás sin irme a un ejemplo tan un poco, digamos, inusual como puede ser la escritura de L e Y, si vemos en los niños, aquellos niños que pronuncian mal, obviamente, en su mayoría de ocasiones van a escribir mal también. El niño que solamente tiene una bislalia, pues fácilmente esa bislalia sabrá cómo se escribe. Pero aquel que tiene varias bislalias, pues no va a ser así. Y si pronuncia, imaginemos los grupos consonánticos, no pronuncia ninguno con la R y dice plato, plimo y fluta, pues fácilmente cuando vaya a escribir, obviamente, tendremos ahí unos problemas. Por lo tanto, intervenir en dislalia conlleva, por decirlo así, la mejora en la escritura. Bien, voy a poner la necesaria observación cara a la evaluación. Normalmente la forma de retomar la información fonológica de un sujeto, pues una conversación o interacción grabada, unos 20 minutos, y a partir de ahí hacemos análisis. Igualmente, un modelo de evocación ante imágenes. Tengamos en cuenta que hay algunos fonemas que no necesariamente el niño va a evocar. Y otro modelo que sería el de la repetición. La repetición tiene, desde mi punto de vista, dos grandes ventajas. Una, que permite un pasado rápido. Y en definitiva, si yo le doy el modelo y el niño no es capaz de reproducirlo, más difícil será que lo reproduzca ante un estímulo de una imagen e incluso en una conversación o en una interacción. Por eso, de alguna forma, yo en muchas ocasiones, al margen de que propongo también un modelo con imágenes, digamos, apuesto por la repetición. Quizás sí es importante que cuando evaluemos la repetición sepamos un poco lo que estamos haciendo. Pongo un ejemplo. Si yo le digo al niño dónde, a repetir la palabra dónde, y quiero analizar el fonema de, dónde, repite, dónde, y digo dónde, esa segunda D del dónde, la primera inicial de la segunda palabra no tiene la misma realización fonética o fonológica que en el modelo inicial de la primer dónde. Por eso,
Bueno, es necesario de alguna forma repetir las palabras, pero de forma aislada. ¿Dónde? Paro, hago pausa y entonces ya sí puedo repetir otra vez el inicio de la palabra dónde. Bien. A nivel de repetición, presento ahí algunas de las pruebas que se utilizan por aquí. La prueba de evaluación de Laura Bosch, que va de 3 a 7 años a través de denominación, repetición. Bueno, el programa EAR, que vale para analizar la articulación, aunque quizás de forma más específica, lo evalúo aquí en los trastornos de la articulación, donde exploro fonemas y alófonos ante un estímulo visual o repetición, atendiendo a punto, modo y sonoridad. Luego se lo explico. La repetición, la prueba de García, Pérez y Manzano y demás, el examen logopédico, el registro fonológico inducido, el Momofor, y la prueba de Vallesa Heréndiga sobre prueba de articulación de fonemas. Le digo un poco por qué analizo según, digamos, punto, modo y sonoridad, y por qué no hago algo que se hace muy frecuentemente en la exploración de bislálias, que es explorar el fonema en posición inicial, medial y final. Perdón, acudo a un ejemplo. Si yo quiero analizar el fonema S en posición inicial, digo, venga, pues vamos a repetir la palabra sapo. En posición medial, pues vamos a decir piso o pisaba, es lo mismo. Y en posición final, pues vamos a decir mies o pies, bien, cualquiera. Esta información de posición inicial, medial y final realmente, desde mi punto de vista, es poco relevante, ya que estamos analizando en los tres casos el mismo fonema. El mismo fonema es la misma realización fonético-fonológica. Se trata de un fonema alveolar, fricativo y además sordo. Sin embargo, si yo le mando a repetir la S en la palabra Israel, asma, hasta, desde, ascensor, ascensor, Israel. Estas palabras parece que tienen un poco digamos, parece que tienen una trabazón ahí que es muy poco fluida. No tiene nada que ver con decir sopa y decir Israel. ¿Por qué? Porque esa S se ha transformado y ya no se trata de un fonema alveolar fricativo sordo, sino que ha cambiado y ahora tenemos un fonema sonoro. En otras ocasiones, si yo le mando a repetir la palabra asceta, esa S ya no se articula en alveolar, asceta, sino que decimos asceta, asceta, que es una realización directamente dental. Bien, por eso me parece que digamos, lo más oportuno es atender a cuál es una exploración fonético-fonológica, digamos, en profundidad, atendiendo a fonemas y alófonos. Porque en ocasiones decimos, es que el niño pronuncia la S cuando quiere. De hecho, mira, yo le digo sopa y dice sopa, pero luego le digo asceta y no, o le digo Israel, el ejemplo que ponía, y no lo pronuncia igual. Bien. Por eso, como profesionales, que es a quien me dijeron que dirigiera principalmente esta intervención, son oportunos los conocimientos de fonética y fonología. Voy a poner un breve ejemplo. Cuando exploramos, imaginemos el fonema N es un fonema alveolar nasal sonoro, por ejemplo, en la palabra mano, alveolar nasal sonoro, punto, modo y sonoridad. Cuando exploramos la palabra inmenso, ya no es un fonema alveolar, sino que es un fonema bilabial. Cuando decimos enfermo, no decimos enfermo, sino enfermo, la dinámica articulatoria exige que no nos paremos, obviamente. Exploramos la palabra enfermo, no enfermo. Bien. En la realización de enfermo es un fonema labiodental. Igualmente cambia dental en anda, interdental en encima, por poner algún ejemplo, palatal en enchufe, o si quieren, por poner un ejemplo más, en ningún momento decimos canguro, sino que decimos canguro. La realización velar no se da. Llamo la atención sobre un aspecto aquí colateral. Cuando hablamos de la lectura labial y decimos que es fácil la lectura labial, yo digo, ¿y cómo puede hacerse lectura labial de un fonema N en la palabra canguro si no se articula como N? Nosotros tenemos conceptualizado N como fonema alveolar nasal sonoro. Sin embargo, en canguro su realización es velar. Bien, no me meto aquí en el tema de desmutización en sordos, pero de alguna forma sí es un tema complejo en el cual habría que tener en cuenta
todas estas características. Bien, había puesto otro ejemplo ahí sobre el fonema S. Había puesto un ejemplo con el fonema S como fonema alveolar fricativo sordo, que igualmente varía en sus puntos de realización. Por ejemplo, es un fonema alveolar fricativo pero sonoro en asma. Es dental en desde y sonoro igualmente. Es dental también, solo que sordo, en pastel. Y es interdental en ascensor. Dicho de una forma más simplificada, no podemos, si no tenemos estos conocimientos, no podemos estar atribuyéndole al niño su, de alguna forma, interés, no interés, unas veces lo haces bien porque pones más interés, fíjate bien, etc. ¿Por qué? Porque las realizaciones alofónicas dependen de otros fonemas y no del fonema en sí que estamos, en este caso, analizando. Pongo ahí un PDF porque en la, digamos, en la pantalla inicial habrán visto que he puesto las redes, tal como comentaron, que pueden seguir en Facebook y en Slider. Y en Slider tienen un listado, todo el listado de palabras con el cual yo exploro lo que es la articulación o la pronunciación. Por pasar muy rápidamente sobre ello, fíjense que hay algunos fonemas, la B y la G, que son fonemas oclusivos, pero en otras ocasiones son alófonos. La D le ocurre igual. La Y es un alófono africado, aunque es un fonema fricativo, pero también es africado. La L es un alófono dental, interdental, etc. Y cuando no es un fonema alveolar, igualmente pasa con la N. Con la S ocurre otro tanto, con la Z igualmente y con la T igualmente, por ejemplo, en AT. Bien, perdón, es interdental cuando va tras una interdental en el ejemplo que les acabo de poner. Bien, decía por eso que sí es interesante tener un cierto conocimiento de por qué tiene que articular o cuál va a ser la pronunciación que debe o que le estamos pidiendo que realice en un determinado momento u otro. En los cuadernillos que, como digo, pueden ver en Slider, están ahí, digamos, a su disposición sobre los trastornos de articulación, el cuadernillo de exploración. Yo exploro con 116 palabras, donde exploro, por tanto, los fonemas y los alófonos. Y lo hago de alguna forma, pongo aquí porque la intervención ha de partir de la dificultad de un sujeto concreto, porque debo de saber exactamente qué problema. No se trata de, explico un poquito esta diapositiva, si yo le mando realizar, por ejemplo, la palabra, estoy explorando el fonema che, en la palabra coche y chupete, lo que hago es analizar esa palabra, la escribo por tanto en dos apartados, en uno según punto de articulación, y veo que el niño, por ejemplo, me dice cose. ¿Cuál es el error fonológico que tiene? Sustitución. ¿Qué problema tiene? Dice, pues mira, el fonema que ha emitido es una apicoalveolar, una alveolar, pero sin embargo no ha hecho el palatal, predorso palatal. ¿Qué rasgo tiene que inhibir? El apicoalveolar. Pero yo sé en este momento que este niño, por ejemplo, realiza este fonema como apicoalveolar. Quiere decir que en las alveolares, si tiene problema, no necesariamente será por la posición, por el punto de articulación, ¿vale? Igualmente, analizaría este mismo fonema y digo, lo que no realiza es un fonema que es africado sordo, ¿vale? Lo sustituye por un fricativo sordo, luego yo debo de quitar por un lado el apicoalveolar y debo de inhibir igualmente el fricativo sordo. Bien, el fricativo más que el sordo. A partir de aquí yo tendría una visión de conjunto del niño, paso rápidamente, más que nada por el tiempo, y vería que hay una serie de errores que yo pongo como dislalias y como pseudodislalias. Bien, he puesto aquí como pseudodislalias de alguna forma estas que están aquí puenteadas y con este otro color, porque de algunas veces las realiza y otras veces no. Y como fonemas, como dislalias, aquellas que no realiza en ningún momento. Puede ser en este caso un alófono, puede ser en este caso también otros alófonos, etc. Bien, con lo cual yo tengo una visión desde el punto de vista de si el niño no realiza, por ejemplo, que pues mira, prácticamente los que no realiza son las palatales, ninguna de las palatales en ninguna posición. Alveolares, unas veces sí y otras veces no. Dentales, unas veces, perdón, estas todas, aunque de alguna forma unas veces puede hacerlo mejor y otras peor. Y de alguna forma aquí no hay dislalias, pero aquí, bueno,
tenemos una pseudo, como yo digo, dislalia, y unas dislalias de unas alveolares. Decía que tendría una visión de conjunto donde yo veo, pues mira, prácticamente que no realiza las laterales, los fonemas laterales, ninguno de ellos. Tampoco realizan los africados, con lo cual ni tampoco los vibrantes, e igualmente si paso en los grupos consonánticos, pues estarían las mismas. Con lo cual yo puedo sacar un poco desde el punto de vista de punto de articulación, si hay más o menos problemas o los problemas son más en el modo de articulación. Bien, como de lo que se trata es de dar orientaciones, vamos avanzando un poquito más. A partir de ahí yo tengo que sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, hipótesis, y pongo aquí significado en los errores fonológicos. Se dan muchas omisiones. Las omisiones frente a las sustituciones indican digamos, un habla más inmaduro. El niño que sustituye se da cuenta de que existe ese fonema. El niño que tiene una sustitución prácticamente, pues sí se está dando cuenta de que hay un fonema ahí que ha perdido, que no lo articula, pero intenta. Sin embargo, el niño que lo omite tiene una dificultad, digamos, mayor. Igualmente, en este tipo de apuntes críticos, a veces vemos que al niño le faltan todos los fricativos. Qué curioso. Los sonidos fricativos son de alta frecuencia. Los sonidos de alta frecuencia son compatibles, perdón, en cuanto a pérdida, con niños con discapacidad auditiva, donde generalmente se pierden las frecuencias más agudas, ¿no? Igualmente podríamos tener otras frecuencias más graves, M, P, B, pero a lo mejor también pueden estar pues esos niños que tienen muchos catarros tubáricos, que no tienen pérdida en frecuencias altas, pero sí a lo mejor pueden tener alguna pérdida, digamos, relacionada pues eso, con un catarro tubárico, con alguna otitis, etcétera, donde por lo general se pierden más algunos de los rasgos graves y no de los rasgos más agudos en fonema. Bien, podemos encontrar algún niño que, bueno, que no realiza ningún alveolar. En su caso podría evaluar la movilidad lingual o fonemas velares. Y bien, si no hay ninguna cuestión patológica, pues a lo mejor podríamos ver si es que el niño mastica bien, no mastica, si hay reflejos arcádicos primitivos, si hay dificultades en la alimentación, si a lo mejor está utilizando tetinas o chupetas y demás, o chupete, y de alguna forma, pues bueno, pues tenemos una serie de dislalias que son muy propias de niños con deglución atípica, por ejemplo, ¿no? Estos apuntes, por decirlo así, o estas conclusiones o apuntes críticos, podemos verlo tras el análisis un poco de los resultados de la evaluación de un sujeto. Bien, decía que a partir de ahí podemos sacar los errores fonológicos y saber qué significado tiene, y nos vale igualmente para programar. Para programar porque vemos que hay dislalias y pseudodislalias, con lo cual yo sé que puedo trabajar las pseudodislalias que me ayudarán a clarificar, por decirlo así, a clarear el habla y por lo tanto a enfrentar o a afrontar con mayor eficacia lo que son las mayores dificultades o los problemas más fonológicos. Igualmente podremos hacer también una hipótesis sobre la presencia o ausencia de determinados rasgos. Por ejemplo, respecto al punto o respecto al modo, pues vemos, como decía, que fallan fricativos, que fallan todos los dentales, que fallan todas las alveolares, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que vamos a sacar conclusiones y vamos a ver que a lo mejor eso que nosotros pensábamos que podría estar siendo un gran impedimento como punto de articulación, lo está realizando en otros fonemas. Bien, por eso hablo aquí de falsos creencias, tópicos y falacias en ocasiones que tenemos de cara en algunas técnicas de intervención. A veces, como decía, pues bueno, pues lo centramos mucho en los ejercicios de movilidad lingual o en la discriminación auditiva. Ya les he puesto dos ejemplos anteriormente. Y a partir de ahí, pues utilizamos pues, ejercicios de respiración, ejercicios de soplo, miramos a ver cómo está el frenillo, si hay xalorrea, si se mueve mucho, si no, si cierra bien los labios, si no los cierra, etcétera. Miramos también la movilidad lingual o discriminación auditiva. Me van a permitir que haga una pequeña observación. En algunos sujetos obviamente van a tener problemas, iba a decir, serios de cara a la articulación o a conseguir la articulación de algunos fonemas. Pensemos, por ejemplo, en un niño con parálisis cerebral, en la articulación a lo mejor de algunos fonemas alveolares, ¿por qué no? Pero piensen que aquello que Quirós ya hablaba de, digamos, patrones patológicos, puede que yo no articule la L correctamente como el fonema L, como el fonema alveolar, lápiz, pero sí puedo decir lápiz,
león, libro, y no estoy articulando en posición alveolar, sino a lo mejor lo estoy poniendo en posición, digamos, incluso con lengua desviada hacia un lateral o de alguna forma con lengua en alvéolos inferiores. Y sin embargo, la articulación puede ser correcta a nivel acústico, vaya, o mejor, digamos, la mejor posibilidad articulatoria, porque no tiene mucho sentido tampoco de estar tratando de corregir una L en un paralítico cerebral que nos puede llevar muchísimo tiempo y que a lo mejor no tiene ningún sentido. Se le entiende perfectamente bien, creo que sentido común. Decía que algunas veces decimos que unas veces pronuncia y otras no, y nos decimos, ¿y por qué unas veces lleva la lengua arriba y otras veces no? ¿Por qué no pronuncia la R si lleva bien la lengua arriba? O les pongo algún ejemplo para que vean las dificultades. Prueben, que a veces le pedimos a los niños, integra, ve repitiendo, repite conmigo y di las palabras, o habla, mira, corrige la S, según estamos hablando. Imagínense, les pongo aquí un ejemplo, prueben a contar desde el 6306 al 6312 y vayan cambiando el fonema S por un sonido lateral con la lengua del maxilar inferior y el fonema D a la vez cámbienlo por L. Obviamente nos bloquearíamos casi de inmediato. Bien, o también en el ejemplo que les ponía anteriormente, traten de enseñarle a un colega suyo, a cualquier persona, a un adulto, que no pronuncie el fonema L. Verán como las dificultades que a veces pensamos que pueden ser banales para los niños no son tales. Bien, pongo 3 ejemplos. En el primero, dura muy poquito. Un niño que trata de pronunciar, perdón, que he interrumpido, la R en la palabra rata. Si yo no hago un análisis de alguna forma de qué es lo que está haciendo aquí el niño, realmente hay una pronunciación de un fonema parecido, hay un soplo inicial, ese fonema es realmente un fonema con vibración. Pongo otro ejemplo. Trapo. 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 Tripa. Dragón. Dragón. Dromedario. Dromedario. Bien. Trapo. Pongo otro ejemplo. Trapo. Tripa. Tripa. Castillo. Dromedario. Vale. Dejaremos acabar. El niño tiene interés. Padre. Obviamente no vamos a cortarle. Bien. Decía. Más. Mesa. Aquí. Mesa. Pescado. Pescado. Pastel. Pastel. A ver. Ahí. Castillo. Castillo. Imagínense hasta y castillo. 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 Como ven, es una S la que se le pide, pero hay una realización un poco atípica, ¿no? Es muy frecuente este tipo de, por ejemplo, en este caso de lateralización en algunos niños. A ver qué pasa aquí. Trapo. Bien, decía que debemos hacer un análisis concreto sobre cuál es la articulación y para hacer un análisis concreto y saber cuáles son los rasgos que en su caso el niño realiza y aquellos que también debemos de inhibir. Pongo un ejemplo aquí de un frenillo corto, pero nadie nos dice que ese frenillo corto pueda invalidar la articulación de un determinado fonema, ¿no? Por ejemplo, del fonema R. No necesariamente hay que realizar fonema alveolares, pero no necesariamente hace falta elevar mucho la lengua. Si cerramos los dientes igualmente es rata, rico, ratón, y esa R se realiza. No hace falta a lo mejor, no estoy cuestionando, pero de alguna forma podemos tal vez adquirir la articulación de ese fonema sin necesidad de una frenulectomía en este caso. Les pongo otro ejemplo, no sé si conocen este caso, una mujer francesa, Isabelle Dinoir, tenía un perro, bueno, cayó desmayada, el perro tratando de reanimarla, la mordió y prácticamente le arrancó todo lo que es la zona de maxilares y demás, hubo un trasplante y sin embargo les pongo muy brevemente para que vean la articulación.
pouvoir être la femme que vous êtes aujourd'hui et avoir retrouvé justement cette peau lorsque vous avez vos cheveux par exemple qui bougent sur votre peau, vous les sentez? Ah oui, je sens tout, ouais. J'ai récupéré toute la sensibilité. Bien, como ven, no es necesario a lo mejor. Ahí tenemos una persona en la cual han hecho un trasplante y la tonicidad pues no es la esperada, la que tuviera previamente, y sin embargo la articulación puede ser correcta. Aquí les pongo un ejemplo que tomé de televisión de un programa donde una joven se ha hecho, digamos, un corte en la lengua, tiene una lengua bífida, sin embargo no se aprecia ningún problema en su habla, ¿no? ¿Qué es importante en la lengua? Pues sí, obviamente, de cara a la articulación, pero no necesariamente, digamos, la buena movilidad y demás. Y de hecho, hay niños, como les decía, que tienen buena movilidad y sin embargo no articulan. Bien, les ponía un ejemplo más y pongo valorar la conveniencia de frenulestomía para un niño que no pronuncia el fonema R. Sin embargo, le pregunto si desea que le hagan una frenulestomía. Me dice que no quiero. El ejemplo vale un poco para ilustrar cuál es, digamos, el motivo de mi exposición hoy, y es que cuando el niño dice no quiero, lo que en realidad nos está apuntando es que realiza un fonema alveolar, otro fonema alveolar y otro fonema alveolar. La intervención en frenulestomía para que el niño eleve la lengua no sé si tendría mucho sentido, ya que de alguna forma, por punto de articulación, que sería lo que de alguna forma pretenderíamos con este tipo de intervención, no hay ninguna dificultad, ya que realiza los fonemas alveolares. Bien, con el ejemplo paso un poco más adelante. ¿Cómo intervenir? Y quizás es este el mayor problema y de alguna forma es donde tenemos que elaborar más estrategias, porque como poníamos en el primer ejemplo de los 3 niños del no quiero, no puedo y no sé, de alguna forma debemos disponer un poco de herramientas. Digo aquí que cada niño es una individualidad. Una dislalia S puede ser lateralizada, como en el caso del que he expuesto anteriormente, o de alguna forma en otros niños la realizan en posición alveolar inferior, otros niños no echan de alguna forma el aire a nivel central. Por eso es necesario tener discretos, al menos digamos, conocimientos fonéticos. Es conveniente porque de alguna forma nos permite manejarnos con soltura para pasar de un fonema a otro. Pongo aquí también algo importante. A veces el enmascaramiento puede facilitar el aprendizaje. Es decir, cuando el niño no se oye, podemos incluso en algunas ocasiones conseguir que el niño articule un determinado fonema, que el niño, sin embargo, si se lo pedimos directamente, puede que no. Por eso es mucho mejor jugar que no pretender que el niño imite un fonema concretamente. Y es aconsejable, cuando hay posibilidades a través de alófonos, entrenar el modo fricativo con preferencia al oclusivo. Es más fácil aprender a pronunciar el fonema G en la palabra agua que en la palabra gato. Es más fácil aprender a pronunciar avión, el fonema B como bilabial oclusivo. Sería más difícil cuando tratamos de decirle que nos diga vaso, bonito o algún otro fonema en posición inicial o transnasal. Bien, pongo aquí una estrategia que a veces me parece muy interesante para saber, en esta clasificación que nosotros debemos saber si es un sonido bilabial, si es un sonido dental, si es un fonema oclusivo, si es... Yo a veces para saber si el fonema es sonoro o sordo, yo digo, muy fácil, si se ocluyen ustedes los oídos con los dedos índices y colocan el dedo pulgar en la laringe, pues si emitan la S y emitan la S, por ejemplo, en Ismael, y verán cómo esa S no ha perdido continuidad y sin embargo no tiene esa resonancia. Bien, una pequeña estrategia de andar por casa que tal vez ustedes ya la conozcan de antemano. Bien, a la hora de apoyarlo, pongo aquí apoyo labio-lector. Labio no es que hagan lectura labial, sino simplemente que nos ven la articulación. También se lo puedo enseñar a través de imágenes. Y pongo también labio-lector siempre que puedan, digamos, condicionen o asocien el fonema adquirido con la lectura. Esto les va a permitir, y por otra parte, incluso trabajar o apoyar lo que es la correspondencia grafema-fonema en la lectura. Y digo lector, pero nunca lo hagan al revés, nunca le enseñen la letra
porque si el niño tiene dislalias, estará asociando, de alguna forma, estará consolidando la asociación grafema-fonema con un fonema que debe corregir. Bien, pongo aquí inicialmente corregir pseudodislalias, aquellos fonemas que unas veces los pronuncia y otras veces no. E inicie siempre por los de más fácil adquisición. Como os decía, si veo que un niño realiza unas veces las alveolares y otras no, pues mejor las alveolares que no la palatal si no realiza ninguna, ¿no? E inicialmente importa hacer sonidos, no pretendan que el niño haga ni las sílabas ni los fonemas. ¿Por qué? Porque si yo le pido al niño que haga rr y él hace rr, pues obviamente cada vez que se lo pida hará lo que de alguna forma él sabe hacer a modo de imitación. Y enséñenle a modificar rasgos. Ahora les pongo algún ejemplo. Y pongo aquí entrenar fonemas que condicionen realizaciones alofónicas. Evidentemente, si yo quiero que el niño me diga canguro, pronuncie el fonema N, y el niño dice atulo, si yo no le enseño a pronunciar el fonema G, en ningún momento me va a realizar el fonema N como fonema velar, que es en este caso. Bien. Voy a poner ya, digamos, en la parte más práctica, dos modelos, uno de enseñanza y otro de corrección. El modelo de enseñanza es, iba a decir, absolutamente necesario cuando tratamos de desmutizar a un niño con sordera. Es decir, cuando tratamos de enseñarle a pronunciar los fonemas. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un niño sordo y me gusta subrayar. Niño con sordera bilateral, profunda, prelocutiva y congénita. Es decir, es necesario desmutizar en esta línea de enseñar rasgo a rasgo cuando el niño no tiene ninguna posibilidad de imitación a través de la audición. Por eso, digamos, este modelo de enseñanza-aprendizaje requiere más conocimientos fonéticos. Y un modelo de corrección, y en ambos casos, bueno, pongo aquí que es necesario partir de lo que el niño sabe hacer. Pasamos realmente a describir modelo de aprendizaje, le voy a enseñar un rasgo, se trata de enseñarle un fonema, una sílaba o una palabra, pero vamos a poner en un fonema, el niño no lo realiza, pero yo le enseño una aproximación para que él vaya de alguna forma acercándose al fonema. Lo pongo con un ejemplo. Imagínense que yo quiero enseñarle a pronunciar el fonema R, el niño no lo pronuncia, yo, porque lo omite, yo le digo torre y me dice toe. Si yo quiero trabajar ese fonema, o tote, yo primero voy a enseñarle la posición alveolar para que él suba la lengua arriba, después le enseñaré que añada fricación y después que añada sonoridad. Con lo cual estaré prácticamente en un fonema semejante a este. Rata, rico, ratón, Roberto, a falta de la vibración múltiple. En mi experiencia, la mayoría de los niños que consiguen situarse aquí, la vibración múltiple aparece casi de forma natural. Bien, les pongo un ejemplo. Quiero enseñarle el fonema alveolar, vibrante múltiple sonoro, que es la R, alveolar, fricación, porque es un fonema vibrante. El fonema vibrante es, de alguna forma, lleva oclusión y fricación, es sonoro y la vibración es múltiple. Vamos a desglosarlo, yo le iría enseñando fonemas alveolares, luego añado alveolar y fricación, alveolar y sonoro, etc. Les pongo un ejemplo. Si realiza otros fonemas alveolares, podríamos partir de ellos, de la L, de la N, de la S sonora, de una R, de la arena, de la R en arena. El objetivo sería este, que realice el alveolar, que salga el aire y a la vez, como la lengua ocluye, por eso es la vibración múltiple, es oclusión más fricación, yo le enseño la fricación y luego él va ocluyendo y va adquiriendo rasgo a rasgo. Fonemas alveolares y fricativos, y ya tendría menos. Fonemas alveolares y sonoros, podría partir de cualquiera de ellos, ahora mismo les pongo un ejemplo más detallado, y de alguna forma alveolares sonoros, igualmente, y de alguna forma me quedaría la vibración múltiple. No puedo apoyar con ningún otro fonema o alófono, ya que la vibración múltiple solamente se da en ese fonema, en la R. Lo voy a poner dentro de un momento lo voy a poner con un ejemplo, digamos, de realización concreta. Modelo de corrección. En este caso partimos de un niño que no realiza el fonema, sino que en el ejemplo que yo puse, por ejemplo, dice Roberto, hay un trastorno fonético. De lo que se trata es de desestabilizar. No podemos seguir diciendo Roberto, Enrique y Torre.
Vamos desestabilizando, pero lo que hacemos en esa desestabilizar es instaurar un fonema o alófono, digamos, de forma más transitoria, y posteriormente acabaríamos haciendo una nueva aproximación para llegar al fonema corregido. Pongo igualmente un ejemplo. El niño dice ratón, podríamos utilizar un fonema alveolar que está más cercano al alveolar que pretendemos. Podría decir ratón. Entonces ya no vamos a decir rico, sino que vamos a decir rico, psico. Pero después puedo añadir igualmente sonoridad y haría ratón, esa S sonora, y tendríamos prácticamente a falta de la vibración. Pongo el mismo ejemplo, partíamos de otros fricativos sonoros y demás. Para terminar, aunque teníamos previsto, me dijeron que no había ningún problema en que estuviéramos un poquito más. Y bien, voy a acabar con algunos ejemplos, tampoco quiero yo pasarme en demasía. Imaginemos en ese fonema alveolar que pretendíamos hace un momento, el niño dice, al realizar ese fonema R, lo velariza, yo puedo partir de un fonema S sonoro, que estaría más cerca, la S porque es fonema alveolar. Si yo lo doy sonoridad, tendría... Podría partir de ahí. Con conocimientos fonéticos, yo sé que también la N es un fonema alveolar. Luego, desde ese fonema alveolar, también podría partir de este otro fonema alveolar. En este caso, si yo hago el fonema N, el aire sale por nariz. No le diría al niño, dime ahora rrr, sino que diría, vamos a jugar, ocluimos la salida nasal, pero vamos a seguir haciendo lo mismo, con lo cual tendríamos esa N que se transforma en un fonema alveolar con sonoridad y estamos igualmente en el mismo sitio. O bien, incluso, podría partir de un fonema palatal, la Y, pero obviamente la Y, ya, ye, yi, yo, yu, que tiene rasgos de sonoridad y de fricación, pero podría igual hacerlo, tendría que hacerlo alveolarizando. En todos los casos, a partir de ahí estaríamos ante, digamos, la necesaria vibración múltiple, que como digo, en la mayoría de los casos se produce de forma natural. De hecho, puedo decirles que en mi experiencia tuve algún artilugio como es un logofón, un aparato bastante carito en aquel entonces, y normalmente las R's que salían de forma natural tenían mucho mejor sonoridad que aquellas que eran un poco más forzadas. Tengan en cuenta que cualquier aparatico que meten, que le ponen al niño en la boca, lo que hace es provocar una cierta reacción, bien de contraer la lengua, bien de empujar hacia afuera, etc. Bien, un ejemplo mínimamente en grupos consonánticos para decir que obviamente si yo quiero que un niño pronuncie los grupos consonánticos, tengo que articular aisladamente cada uno de esos grupos consonánticos. Y pongo que cuando vayan a trabajar grupos consonánticos inicien por los fricativos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de percibir. Primo, ya lo hemos liado, pero sin embargo, fruta, puedo tener mucho tiempo el fonema N, el fonema F para analizarlo. Y en ese sentido pospondría lo que es el aprendizaje de la P, la T y la K para los fonemas oclusivos. También como orientación personal diría que yo no aconsejo el uso de la epéntesis. Por ejemplo, pirimo. ¿Por qué? Pues porque luego incluso el acortamiento suele ser bastante difícil. Y por otro lado, les decía anteriormente que conviene que lo liguen a la escritura o a la lectura. Y de alguna forma, si en los grupos consonánticos trabajamos la elongación a través de la correspondencia grafema-fonema, articulando los fonemas aisladamente, obviamente hemos resuelto el problema de la pronunciación de los grupos consonánticos. Pronunciación que no equivale a integración en el discurso. Les puse antes el ejemplo de contar para que vieran un poco las dificultades que podrían darse ahí. Bien, un ejemplo en el fonema G o en el fonema GLA o FLA. Y me voy a dedicar ya con el último ejemplo y ya termino aquí, con el fonema S, que es un fonema también que tiene bastante inconveniente en muchos niños y que suele realizarse a veces como, digamos, de forma lateralizada. De hecho, en el ejemplo que les he puesto, pues había una lateralización de ese fonema. En principio, obviamente, debemos de saber que ese fonema se debe de realizar en alveolos superiores.
hay muchos niños que lo articulan en alvéolos inferiores, con lo cual, digamos, el fonema tiene unas connotaciones acústicas distintas. En algunos sujetos puede que sea la mejor forma de articular, la forma más económica, por decirlo así. Igualmente, puede facilitarse el aprendizaje partiendo del fonema Y, ya, yi, yo, yu, eliminando la sonoridad de alguna forma, suavizando la presión y, bueno, igualmente haciéndole, tirando hacia hacia la alveolarización. E igualmente también, para concienciar lo que es ese aire central, podríamos hacerlo igualmente desde el fonema Z, con lo cual estaríamos, por ejemplo, evitando lo que es la salida lateral de aire, estaríamos centralizando el aire, por decirlo así, y posteriormente pasaríamos de ese fonema interdental, lo que tendríamos que sería, digamos, que añadir el fonema alveolar. Bien, y con esto ya termino y muchísimas gracias por su atención y por haber llegado hasta aquí un poquito más tarde, porque, bueno, me dijeron que podía extenderme un poquito y ahora pasamos, si les parece, a un tema de preguntas. Muchas gracias, licenciado Santos Borregón. Excelente la charla que nos ha impartido. Entonces, queremos agradecer, más o menos hemos estado conectados alrededor de 140 personas. Le envían muchas felicitaciones, agradecimientos, saludos, incluso algunos alumnos suyos han estado conectados. Entonces, les mandan muchos cariños. Vamos a proceder a dar contestación a las preguntas que nos han realizado. Muchas gracias a todas las personas que las han escrito. Eliana Almeida nos pregunta, ¿cómo podríamos apoyar a que los padres se empoderen en el desarrollo de su hijo, especialmente en el lenguaje? Bien, quizás me van a permitir que, no a modo de propaganda, pero algunas líneas de empoderamiento las van a encontrar en algunos de los tips que hice en su caso en el Facebook para empoderar a padres. Se trata de una pregunta que está más relacionada con el lenguaje que con lo que es la pronunciación, ¿vale? De todas formas, el empoderamiento a padres hace falta considerar el potencial que tienen los padres. Es decir, sabiendo que los padres son precisamente los que interactúan con el niño de una manera más natural. Yo sí me gusta a la hora de empoderar a los padres, un primer paso yo creo que es concienciarles, que tomen conciencia de cuáles son las, no sé si decir dificultades, o por lo menos que tomen conciencia de cuál es la razón del empoderamiento. Es decir, un niño que lleva un desarrollo normalizado no necesita el empoderamiento, por decirlo así, ¿no? Pues los padres están empoderados. Pero de alguna forma, cuando hay dificultades, primero concienciar a los padres de que hay necesidades de intervenir. Intervenir no significa, como decía, intervención de especialista, sino simplemente intervenir, pues ¿cómo? Pues juegue más con el niño, háblele mucho más, desarrolle usted el lenguaje con él, no le esté preguntando todo ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se llama? Porque de alguna forma, si el niño no puede, el niño se inhibe y se bloquea más. Entonces, juegue con él, preste mucha atención a cuáles son sus centros de interés, que eso es lo que le motiva a él, y de alguna forma inserte ahí sus posibilidades de empoderar. Y ahí es donde hay orientaciones, pues a nivel fonético-fonológico, pues mira, no se dice, mira, no vamos a decir ahora era un ratón, ya no vamos a decir ratón, pero no le decimos al niño, no vamos a decir, yo le doy un patrón distinto, le cambio el patrón. En otras ocasiones puedo trabajar a lo mejor la morfosintaxis y pues mira, sí, cuando el niño dice papá, sí hijo, nos vamos a ir, papá iba a ir a la calle y vamos a ir todos a dar un paseo, es decir, con pautas de alguna forma de desarrollo morfosintáctico. Esto que no se lo podemos, que no necesariamente debemos traducírselo a los padres como, mire, trabaje la alveolarización e inhiba la palatalización. No es esto, no tiene ningún sentido. Tampoco le decimos, mire, su hijo tiene un rotacismo y un deltacismo. No, mire, su niño no pronuncia, que usted lo sabe mejor que yo porque lo ve todos los días, ¿no? Y entonces, de alguna forma, hacerles conscientes de lo que ellos, por decirlo así, ya saben, y entonces enseñarles un poco cuáles son pautas. Igual en el campo semántico, darles
mayores tensiones a nivel morfosintáctico, pero también darle mayor vocabulario. O sea, es decir, no solamente hablamos de un animal, sino que en ese caso le damos mucho más campo semántico y hablamos de muchos más animales. Insisto, guiados siempre por el centro de interés. Y quizás, ya que la pregunta iba un poco cómo empoderar, los padres deben de ser conscientes. Y también ahí yo creo que es importante que nosotros les transmitamos cuáles son signos de alerta a nivel de desarrollo. Que un niño tenga 2 años y no diga ninguna palabra es un signo de alerta. Y una alerta ya bastante importante. El niño ya debería decirlas desde 1 añito y estamos teniendo 2 años. Esto ya es un riesgo bastante importante. Es decir, dándoles nosotros conocimientos de cómo debe ser el desarrollo normalizado. Sí, qué importante, ¿no? Saber esto. También muchas gracias a Carlos Rodrigo Díaz, nos hace una pregunta. ¿Desde qué edad considera que como médico familiar puede referir a un niño a un especialista para corregir la pronunciación? Digamos, corregir la pronunciación, iba a decir que en la mayoría de las ocasiones no, casi iba a decir que no deberíamos plantearnos como necesidad de dirigir hacia un especialista, pero quizás, retomando un poco su pregunta como especialista, como médico, yo, cuando tenga alguna duda, he dado 2 pautas que para mí son importantes en la birlalia. Un poco cuando el niño debería de estar pronunciando las vocales, cuando el niño debería de estar pronunciando ese sonido que lo pronuncia la mayoría de los niños y sin embargo este no lo pronuncia. Esos rasgos de estabilidad en algunos fonemas también, cuando velariza la R, cuando el niño dice ratón rico, es muy difícil que lo corrija, puesto que esa R es velar y es vibrante, con lo cual él la equipara con la R. Con lo cual, digamos, yo lo que sí que diría es no tanto derivarle a un especialista para intervención, sino derivarle a orientación por fonoaudiólogo, por quien corresponda, para de alguna forma empoderamiento de la familia, puesto que la familia puede, en trastornos de pronunciación, corregirlos perfectísimamente. Es decir, en un entorno hay padres que no pronuncian la R y obviamente ese niño, como no haya un patrón distinto, es muy difícil corregirlo, ¿no? Pero por eso, de alguna forma, cuando yo encuentro un niño con 3 años y veo que esta niña que comentaba antes, es que no pronuncia la mayoría de los fonemas usuales, esto no es normal. Y ya no digo nada cuando hemos llegado a los 5 o 6 años. Yo diría desde atención temprana, lo importante no es tanto el cuándo derivar, sino cuándo detectar que ese desarrollo no es normalizado y quizás se me pasó ahí, digamos, hacer explícito una idea que a mí me parece muy importante, que todo niño que no lleva un desarrollo normalizado precisa de ayuda. Con lo cual, ese niño que a los 3 años no pronuncia determinados fonemas, que sabemos que otros niños sí que los pronuncian, podríamos darle pequeñas pinceladas, sea a través de fonoaudiólogos, sea, como decía, empoderamiento familiar. No sé si quedó medianamente respondido. Bien. Sí, muchas gracias. Lili Llanes nos dice, para establecer un diagnóstico diferencial entre un trastorno fonético y uno fonológico, ¿qué es lo que deberíamos tomar en cuenta? Los trastornos fonéticos se caracterizan un poco por la realización, por la no realización, decirlo así, de un fonema o de un alófono. Yo le digo, mira, y no lo realiza. Obviamente nosotros no miramos los trastornos fonéticos o fonológicos, sino que los vemos en las palabras. Y en ese sentido, un trastorno fonológico se caracteriza por los rasgos que tienen los trastornos fonológicos, es decir, hay omisiones, sustituciones, epéntesis, metátesis, etc. Es decir, hay unos problemas que no afectan al sonido individualizado, sino que están afectando lo que es a la cadena sonora. Omites una sílaba, la trastocas, la cambias de sitio, cambias el fonema, etc. Entonces, un niño puede hacer perfectamente decir ta, a lo mejor, y yo le digo ahora, dime, no sé, Paquita, y me dice ita o ia. Voy a coger otro fonema más fácil. Si yo a un niño le digo, por ejemplo, dime caballero, y el niño me dice elo, ¿vale? Y le digo K, y el niño dice K. Y sin embargo, caballero no lo dice, es un trastorno fonológico, y sin embargo, fonético no es, puesto que cuando yo le he dicho K, el niño dice K.
digamos un poco como diferencia. Fonética, realización de un fonema, de un sonido o de un alófono, y fonología cuando se altera, digamos, la cadena silábica dentro de la palabra. Muchas gracias, queda clara la respuesta. Elena Chauvin nos dice, en Ecuador la gente de la costa no pronuncia el fonema S en cierta posición. Por ejemplo, no dicen, en lugar de decir Israel, dicen Israel. ¿Lo tomamos en cuenta como una dislalia? No, en absoluto. Aquí en España, me permiten un poco, cuando algún niño no pronuncia la S y la pronuncia como Z, ¿vale? Yo le digo sopa y me dice zopa, perdón. Yo le digo, pues mire, se traslada a vivir a Andalucía, donde tampoco se pronuncia, donde se pronuncia la S como Z, y hemos acabado con la dislalia. No sé si me he expresado bien con la ironía. O sea, es decir, no es dislalia, puesto que es el modo habitual de habla de esa comunidad lingüística. No puede considerarse como dislalia. Es su dialecto. Muchas gracias, Andri Salazar, por la pregunta. Nos dice, ¿qué puede hacer para un niño de 8 años que no puede pronunciar bien la S y lo hace como Z? Y cuando se le pide que diga bien la S, sí lo hace. Realmente de lo que se trata, si lo hace, realmente no es una dislalia, por decirlo así. Otra cosa es que en el habla conversacional, el ejemplo que yo les ponía, pues vayan contando del 6610 y vayan cambiando la S. Cámbienle por otro fonema y veremos que no se puede. En el niño pasa igual. Cuanto más mayor es, más difícil es la corrección, porque está más habituado a hablar con ese fonema dislálico, por llamarlo así. Entonces, lo que yo sí que suelo recomendar, y ahí lo he dicho, aunque toda esta exposición ha sido un poquito rápida, digamos, asócienlo con la lectura, si es posible. Es decir, enséñele, puesto que él lo realiza correctamente, enséñele a través de la lectura. Un ejemplo, podría mandarle una tarea, como puede ser, pues venga, vamos a encontrar palabras que tengan el fonema S y lo vamos a ir pronunciando. ¿Vale? Porque ahí así se va a fijar concretamente en ese fonema. Y luego, sobre todo, trabajarle también mucho en contexto. Es decir, la familia juega un papel sumamente importante. Decían el niño por una parte, el deseo de corregirlo, y por otra parte la propia familia. Si la familia en ocasiones, pero que no, pero vamos, en ocasiones se da, y aquí en España me imagino que allí igualmente, a veces le ríen las gracias, le han hecho gracia como el niño pronunciaba un determinado fonema, o simplemente no lo corrigen, no le dan el modelo. No es cuestión de reprenderle al niño, no es cuestión de llamarle la atención, sí, llamarle la atención sobre el error, pero no para decirle, lo has hecho mal, sino decirle, muy bien, mira cómo lo podemos hacer mejor. Es decir, de estimularle a que corrija el fonema. Y obviamente, como lo tiene integrado en el habla, pues conviene que de alguna forma esta integración se incremente más. Es decir, conviene sin atosigarle, no vamos a dejarle que no pueda hablar, sino de alguna forma irle corrigiendo más a menudo, reforzando siempre cualquier empeño de alguna forma imitativo que tenga el niño. Cualquier intento de pronunciación. Sí. Ya, muchas gracias. Jess Chamorro nos realiza la siguiente pregunta. ¿Las pseudodislalias se darían en un trastorno fonológico? Podrían darse igualmente. La pseudodislalia es, pseudodislalia, por llamarlo de alguna manera, es cuando un niño unas veces lo pronuncia y otras veces no lo pronuncia, pero nos dice algo muy claro, y es que el niño no tiene problema para pronunciar ese fonema. Entonces, puede darse con trastorno fonológico, evidentemente, y de alguna forma con más frecuencia que en un entorno habitual, de repetición o de entrenamiento en la pronunciación aislada de fonemas, ¿no? Digamos, ahí se daría mucho menos. Ya. Irma Martínez nos pregunta, en la época actual, que muchos niños son espectadores pasivos frente a la tecnología, más en los últimos meses, ¿considera que ha habido un incremento en los trastornos articulatorios o en el área expresiva en general? Yo creo que no tiene por qué. Obviamente, si la tecnología nos evita hablar y la tecnología nos aísla, es un mal uso de la tecnología. Es decir, el niño que se pasa durante muchas horas viendo televisión con tablets o con el móvil y demás, y obviamente estamos comiendo y el niño está jugando con su móvil que es muy habitual también aquí, sobre todo cuando hay eventos
familiares y demás, pues para que el niño no dé guerra, pues ahí está. Y sin embargo, bueno, pues eso es más bien un problema del adulto más que del niño. Y el niño no es que tenga, digamos, no es que él merme la comunicación, sino que de alguna forma nosotros estamos restringiendo las posibilidades de comunicación. Si Claro, un no, niño y se no. pasa 8 horas en Ujú. su casa aislado, obviamente el habla no va a ser, digamos, y el enriquecimiento, además, hay algunos estudios, me permiten ya que haga un pequeño apunte, hay algunos estudios que dicen que el aprendizaje de niños, estoy hablando de bebés, con tablet, con ordenadores, ni las imágenes visuales, ni las imágenes auditivas, es decir, ni vídeo ni audiograbaciones, incrementan el vocabulario, sino que prácticamente el vocabulario y la mejora en el habla y en el lenguaje se hace en interacción con el propio niño. Interacción, obviamente, de un adulto y no de una máquina. Claro, ahí la importancia, ¿no? También de empoderar en eso a los padres. Es durante Exactamente, la interacción, ¿cierto? efectivamente. Siempre estableciendo las tres bases de la estimulación del lenguaje, que son las canciones, los cuentos y las rutinas diarias, ¿cierto? Entonces Sí, ahí sí, sí. a través de eso. Ujú. Muchas gracias. Janet Franco nos dice, ¿alguna bibliografía que nos recomiende sobre hitos del desarrollo del lenguaje? Pues no lo sé, digo, sí podría decirles mucho. Cualquiera de los protocolos, cualquiera de las escalas de desarrollo, yo creo que tengo alguna también colgada en Slider, pero cualquiera de las escalas de desarrollo les va a valer. Y escalas de desarrollo hay muchísimas por ahí, e incluso gratis en Internet van a tener escalas de desarrollo para, de alguna forma, pues conseguir tener una especie de pautas de desarrollo de cómo debe de ir el niño, digamos, en relación a su edad. También me permito hacer una observación. Los profesores que están en las aulas tienen una escala de desarrollo, que es digamos, el mayor, el grupo mayoritario de niños, cómo habla, cómo pronuncia, y Ujú. aquellos que de alguna forma se desvían unas sílabas por arriba o unas sílabas por abajo. También los padres tienen estos mismos hitos de desarrollo. Dice, yo veo que mi niño habla muy bien y sin embargo este niño no habla bien, ¿no? Es decir, este niño está haciendo frases de 3 palabras, que ya tiene 2 años y parla mucho, y el mío está empezando a decir palabras sueltas. Esto también es una escala de desarrollo. No obstante, bueno, si necesitaran alguna cosa también se lo podría mandar en su momento. Pero la mayoría de los test, escalas de desarrollo, que tienen 20.000 por ahí, cualquiera de ellas les vale. Todas al final dicen lo mismo, que las primeras palabras aparecen en torno a los 10-12 meses, que a los 18 meses ya estamos construyendo frases de 2 palabras, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias a todos los espectadores. Tenemos gente de España, de México. Muchas gracias por seguirnos y haber escuchado. Elena Gavilanes dice, a un joven con 14 años de edad, ¿se le puede corregir la R velarizada sin ninguna alteración adicional? Sí, perfectamente. Les voy a comentar un caso. Tuve un niño con un síndrome de Moebius. 4 años tenía el niño y el padre 40 y tantos. El niño no pronunciaba la R, el padre tampoco. Y bueno, yo estaba atendiendo al niño, pero le dije al padre que pasara con el niño para que viera cómo lo corregía el niño. Lo corrigieron Ujú. los dos, iba a decir a la vez, quizás con un poco más holgura el niño, porque de hecho el niño tiene menos interiorizados patrones articulatorios. Recuerdo que cuando el adulto consiguió realizar el fonema me dice, ¿pero es esto lo que hay que hacer? Insisto, cuando realiza el fonema correctamente, a él le suena mal. Es decir, lo reconoce mal porque no es su forma de oír el fonema R. Ha habido de alguna forma, un filtro cognitivo a la hora de procesar ese sonido, ¿no? Y entonces él, cuando oye el fonema bien pronunciado, le parece raro. Y sin embargo, no le parecía raro cuando él lo pronunciaba, ¿no? Insisto, resumiendo, no hay ningún problema para corregirle. Los trastornos fonéticos se corrigen en cualquier momento. Obviamente cuesta mucho más en un adulto que no en Claro. un niño, que le podemos dar 3 orientaciones y, como decía, el niño que a los 3 años está diciendo ese fonema velarizado y le decimos, no, mira, no se dice rocío, sino que se dice rocío. Incluso con dental
mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más cerca del patrón y quitamos el alveolar, que es un patrón patológico en este caso, que deberíamos de ir tachando, ¿no? Sí. Muchas gracias. Fernán nos dice, ¿es diferente la enseñanza de la pronunciación de algunos fonemas en España a México? Pues sí, puede serlo. E incluso aquí en España igualmente es distinta la pronunciación de algunos fonemas, por ejemplo, en la parte de Cataluña, en la parte del País Vasco, en la parte de Andalucía. Es decir, son un poco realizaciones dentro de la misma lengua, pero que son, digamos, pertenecen a determinadas comunidades lingüísticas, por decirlo así, que son evidentemente amplias y son de millones de personas. Sí, sí, perfectamente. Ya. Aún así, no hay ningún problema. Lo importante es, digamos, tener un par de objetivos claros. Análisis de qué es lo que el niño hace, o el niño o el adulto, y de alguna forma análisis de cuál es el objetivo que yo quiero conseguir. Recuerdo, si me permiten un añadido, recuerdo que una vez al principio de estar trabajando en estos temas, me consulta una profesora y me dice, tengo un niño que no pronuncia la Z. Digo, ¿y qué es lo que hace? Y entonces me dice, pues es que no lo sé exactamente. Digo, ese es el punto de partida, analizar qué es lo que hace. Porque obviamente, sabiendo qué es lo que hace, puedo diseñar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si el niño, imagínense, que coloca bien la lengua y luego lo realiza mal, dice, ¿por qué le voy a cambiar la posición de la lengua si esta es la correcta? O si realiza bien un determinado punto de articulación y no realiza un rasgo, o al revés, es lo mismo. Es decir, análisis de dónde estamos y dónde queremos llegar, que es un poco el ejemplo que yo les ponía, que he pasado muy rápido, de si tiene, cuando el niño yo le digo caballo y me dice ayo, pues yo ya noto, digo, aquí hay un trastorno fonológico, que es una omisión, que es un trastorno fonológico. Aquí hay una sustitución, es un trastorno fonológico. Quiero saber si también es fonético, ¿vale? Y luego voy mirando, y luego voy, pues mira, pues este rasgo no lo tiene o este sí lo tiene. Y este rasgo lo tiene en otro fonema, luego lo voy a aprovechar para conseguir este otro, mediatizar, digamos. Ya. Bueno, vamos a las dos últimas preguntas. Matu Leines nos dice, ¿cómo logramos la automatización del fonema y la integración en el habla espontánea? Bien, no es, yo diría un dato importante, no es cuestión de repetir, venga, vamos a decir rata, rata, rata durante media hora. No, no es esto en absoluto. De lo que se trata es de interaccionar e interaccionar en contexto, que es donde va a aparecer la frase, la palabra, perdón. La palabra va a aparecer contextualizada en una frase. Y ahí es donde debemos de interaccionar, donde debemos darle al niño pautas para decir, no, mira, se dice, y de alguna forma ahí es donde le damos modelo, donde el niño puede decirlo mal y nosotros le damos modelo. Y le incitamos a que el niño de alguna forma de nuevo lo integre, pero lo integra en ese contexto. Y luego, sobre todo, y es algo que yo lo doy una gran importancia, implementar la pronunciación de un determinado fonema consolidándola con lo que es la lectura. Es decir, ya sabe el niño pronunciar este fonema, pongámosle a leer y que él vaya en la propia lectura, digamos, buscando cuál es el fonema que de alguna forma tiene dificultad. Obviamente, si estamos hablando de un niño de 3 años, no es este el objetivo, ¿no? Bien. Ya. Rosita Lema nos dice que acá en Ecuador muchos niños y adultos indígenas tienen problemas de pronunciación. ¿Se podría considerar un trastorno fonético o fonológico a causa de su primera lengua es el quichua? No, no, en absoluto. Es decir, si yo quiero realizar un determinado fonema en una determinada lengua y no lo sé realizar, evidentemente no lo sé realizar, pero la realización fonética peculiar de mi propia lengua y demás, eso en ningún momento es, digamos, ni es problemático, ni es dislálico, ni es trastorno de articulación. Otra cosa es si ahora mismo quiere enseñarle, pongo un ejemplo, y yo le quiero enseñar a ese niño a pronunciar en francés, ¿vale? Es lo mismo pronunciar en francés que pronunciar la lengua nacional tal como esté articulada bien. Si yo le quiero enseñar a pronunciar en francés, le diré, este fonema debe de articularse de esta manera. No es dislálico el que él realice, ¿vale? Otra cosa es que tal vez no haya conseguido el fonema que debe conseguir en la pronunciación francesa. No sé si vale el ejemplo. ¿Sí? Sí. Muchas gracias a todos. También informarles, algunas personas están preguntando sobre la bibliografía, entonces indicarles que
el licenciado Santos Borregón ha escrito algunos libros también que están enfocados en la charla y lo pueden encontrar en la editorial CEPE. Yo ahí lo encontré. Muy Sí, bien. entonces, si están interesados en profundizar el tema. Queremos hacer la entrega de un reconocimiento, ¿sí? Un certificado a usted, licenciado Santos Borregón, por la valiosa participación en nuestro primer Facebook Live con el tema Nuevo enfoque en la evaluación e intervención en los trastornos de la articulación en calidad de capacitador. Muy bien. Estamos eternamente agradecidos, ¿sí? Muy bien. Por su, Yo y también es un privilegio para nosotros el haberle tenido aquí. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Muchas Yo gracias. también quiero dar las gracias a todos los asistentes y a todo este número de preguntas, y siento de alguna forma que algunas puedan haberse quedado un poquito cortas en la respuesta y demás. Aún así, no tengo ningún inconveniente en la medida en que pueda. Tienen ahí mi correo electrónico y demás, en la medida en que les pueda ayudar, encantado. Todo es por el bien de los niños o de quien corresponda en este caso. Muchísimas gracias por su asistencia, y a Sofotel también, y a la organización por esta oportunidad de compartir cuanto menos inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias.